días, hermanos y hermanas. Hoy la liturgia de la palabra nos propone el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, versículo 14 al 25. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas el Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Jesús respondió: vayan a la ciudad de la casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de la Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarse: ¿acaso soy yo, Señor? Respondió: el que moja el pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiese a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a traicionar: ¿acaso soy yo? El maestro le respondió: tú lo has dicho. Esta es la palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, primeramente darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy nos encontramos en este miércoles santo. Ya nos vamos avecinando al trío pascual. Estamos culminando la Semana Mayor. Y hoy la palabra de Dios nos está hablando sobre un personaje que es bien importante en las enseñanzas que Dios nos da. Notemos cómo entre los 12 apóstoles, 11 de ellos eran galileos y uno no. El que no era Galileo era Judas. La Biblia habla sobre la muerte de Judas y nos habla en 2 ocasiones. La primera nos habla en San Mateo, capítulo 27, versículo 5, que dice que Judas, después de haber traicionado, vendido a nuestro Señor Jesucristo, fue y se ahorcó. Esa es la versión que tenemos del Evangelio de San Mateo, pero también hay otra versión que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 18. Ahí dice, hay 2 versiones, que fue ahorcado y que fue tropezado. Nos habla en los Hechos de los Apóstoles, que dice que mientras iba llegando al terreno donde lo iban a sepultar, ahí se tropezó con una piedra y se golpeó, y dice Hechos de los Apóstoles que se le salió hasta las entrañas. Vemos como Judas no le pone precio a Jesús. No llegan de los maestros de la ley. Notemos cómo llegan de los maestros, ni siquiera le dice quiero tanto, no, que solo dice ¿cuánto me dan? Primera parte en la que tenemos que enfocarnos. Dice Judas, ¿cuánto me dan? Y notemos cómo no es la única vez en la cual se propone a Jesús vendiéndolo. Son en varias ocasiones. Recordemos cómo también en la ocasión cuando
Jesús está en la cruz y estando ahí se subastan, se chivellan, como digamos al día de ahora, la ropa de Él. Pero eso es en lo que nosotros leemos. Pero ahora veamos en nuestro diario vivir, ¿cuánto tú valoras a Jesús? ¿Cuánto valoro yo a Jesús? Muchas veces nosotros decimos, bueno, este domingo no voy a ir a la misa porque mi esposo está en la casa, porque mis hijos están en la casa, porque no puedo dejar sola a mi esposa, dice el esposo. ¿Cuánto estás valorando tú a Jesús? Es que hoy no voy a hacer el rosario porque me siento muy cansada. Es que me siento muy triste. Es que me siento muy deprimida. Hay gente que dice, no, hoy no voy a ir al grupo de que me reúno, porque a veces no tengo ganas de ir, o porque tantas excusas que ponemos para no asistir al grupo. ¿Cuánto estás valorando tú al Señor? Piensa en esta mañana. Pero me gustaría también quizás como reflexionar un poco cuánto era el valor que se dio por entregar a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios que eran 30 monedas de plata. Quizá alguien podría preguntarse, ¿pero a cuánto equivale 30 monedas de plata? Para ver cuánto fue el precio en el cual se valoró a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que 30 monedas de plata, o dracmas como le podrían llamar, equivale a 117 gramos de plata. Un gramo vale aproximadamente 50 centavos de dólar. En 30 monedas de plata, o en 30 dracmas, digamos, eran como 60 dólares. Ese era el precio que se entregó por nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el precio por su entrega. El salario para que logremos entender cuánto era lo que en aquel tiempo era también 30 monedas de plata. Era más o menos el precio que se le daba por sus honorarios a un soldado romano. Los sacerdotes de la ley vemos que no aceptaron, porque Judas fue y se arrepintió. Y va y le dice a los maestros de la ley, no, yo no puedo hacer esto, tomen su dinero. Pero los maestros de la ley no le quisieron aceptar nuevamente el dinero, porque sabían que detrás de ese dinero era producto de sangre, y de sangre inocente, y por eso no le quisieron agarrar el dinero. Pero también los judíos, los maestros de la ley, se habían dado cuenta que Judas tenía un terreno, el cual todavía no había pagado todavía. Entonces ellos, como grupo, en el Sanedrín, llegaron a la conclusión que podían ir y pagar ese solar, ese terreno que él estaba pagando con ese dinero, porque ellos no querían aceptar ese dinero. Y así fue como se pagó ese terreno. Y en ese lugar era llamado el alfarero. Era como una especie de basurero que habían agarrado las personas que trabajaban, los alfareros, digamos, los que trabajaban con tinajas, con ollas, y cuando les salían mal o ya no servían, los iban a tirar a ese lugar. Y ese terreno no servía para nada, no servía para cultivo, no servía para nada. Y de hecho, las personas que no tenían posesiones terrenales, no tenían dinero, no tenían, digamos, los mendigos, era ahí que se les iba y se les enterraba a los mendigos. Y también, por otra parte, sería bueno meditar que
el valor de 30 monedas de plata, como nos habla el Evangelio el día de ahora, era el precio que se pagaba por un esclavo en el Antiguo Testamento. Para ampararnos en este dato, hermanos y hermanas, sería bueno que leyéramos el libro de Éxodo en el capítulo de Moisés. Para hablar de la misericordia de Dios es necesario hablar de las cosas que Dios está haciendo. Dice en el libro de Moisés que si alguien tenía un toro y ese toro, mataba a una persona, a un esclavo, entonces el dueño del toro estaba llamado, y no llamado, obligado a vender ese toro o sacrificarlo, y con ese dinero pagar las 30 monedas que valía el esclavo para que quedaran en paz, digamos. Ese era el valor, y ese es el precio que se le dio a nuestro Señor Jesucristo. Se vendió a precio de esclavo, hermana y hermana. Y para hablar de esto, a mí me gustaría hablar de la misericordia de Dios, y es algo bien importante y es tan bonita. A ver hasta dónde llega la misericordia de Dios. Y es que nosotros no logramos entender el valor de la misericordia de Dios. Para hablar de esto me gustaría hacer énfasis para que logremos entender de lo que estamos refiriendo. Para esto es necesario tocar 2 puntos. Me gustaría contar algo sobre Sor Faustina, una revelación divina le llama la iglesia. Una revelación divina dada a una religiosa polaca llamada Sor Faustina. Dice Sor Faustina en su diario, lo podemos leer en el diario de ella. No podemos ver que dice que Sor Faustina era una persona que hablaba físicamente con nuestro Señor Jesucristo, y cierto día dice que le dijo: Señor Jesús, yo te quiero hacer una pregunta. Dice que le dijo: dime, hija, yo quisiera saber sobre el destino de Judas Iscariote. Y dice Sor Faustina que Jesús le dijo: si yo te digo qué fue de él, todos se van a querer aprovechar de mi misericordia. Y hermano y hermana, es que la misericordia de Dios es grandísima, y a veces no somos nosotros los que le ponemos limitaciones a la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios es grandísima. Me gustaría también ampararme en una anécdota que se cuenta del santo cura de Ars. Se cuenta que dice que cierto día el santo cura de Ars, y que me imagino que ustedes han oído hablar de él, el santo cura de Ars era una persona que es un santo tremendísimo, y dice en su historia que era una persona que confesaba hasta 18 o 20 horas diarias. Dice que cierto día había una persona, una señora, que tuvo un problema con su esposo, y el esposo fue y era grande el problema que habían tenido. Se suicidó, se tiró de un puente y se mató. Y dice que la señora, la esposa, tenía ese como remordimiento de su conciencia, y dice que vivía desde el Medio Oriente, fue hasta donde vivía el santo cura de Ars. Tuvo que viajar bastante tiempo. Cuando llegó donde el santo cura de Ars, dice que había una fila grande, tremenda, en la cual el padre del santo cura de Ars estaba confesando. Y dice la historia que ella empezó a hacer fila, que se ha llevado como 9 horas haciendo fila, y le hacía falta bastante, no había caminado la fila. Y dice que la señora como que se desesperó y dijo: no, quizás me voy a ir, voy a regresar. Cuando ella iba a salir, y el santo cura de Ars, que estaba en el concesionario, dice que salió y le dijo: señora, entre el puente y el río estaba Dios. Y eso es grandísimo, y nos da a entender la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Y es que entre el puente y el río está la misericordia de Dios. Ahí está Dios. Y es que
Entre la vida y la muerte, hermano y hermana, hay un espacio en el cual se encuentra Dios y nosotros no logramos entender eso. Nosotros que somos conocedores de las cosas de Dios, que conocemos del amor de Dios, estamos llamados a hablarle a las personas que no conocen de Dios. Y es que hubo un tiempo en el cual la iglesia prohibió que se ofrecieran misas por los que se habían ahorcado, que se habían matado. Llegó al punto que hasta se prohibió que se hicieran rosarios para las personas que habían sido, se habían suicidado. Pero hoy después la iglesia se abre y dice, no, realmente nadie sabe. Y es que nosotros podemos notar en el Evangelio de San Juan, en el cual Jesús, estando en la cruz, dice la palabra de Dios que tenía un ladrón a cada lado. Y dice que uno de ellos dice que ultrajaba al Señor y le decía, si tú eres hijo de Dios, bájate de aquí. Pero también al otro lado había uno que solo le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y es en el momento en el cual ese hombre reconoció a Dios como su Salvador. Y es en el momento en el cual Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y eso es poderoso, porque quizás nadie, toda la gente, los que estaban ahí lo habían conocido como un gran delincuente. Pero ese momento en la agonía, en el cual ese hombre estaba agonizando, tuvo ese encuentro con Dios. Pero tú y yo, hermano y hermana, que hemos conocido del poder, de la misericordia de Dios, no podemos esperar ese momento. Y el llamado está para que empecemos a actuar desde este momento, a hacer lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Piensa, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo, hermana y hermana, a ti especialmente? Yo también me pregunto, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo a mí? Me gustaría también, hermanos, hacer énfasis en algo que dice aquí el Evangelio, que es poderoso. Dice que el Maestro le dijo, mi hora ha llegado. Como quien dice, esta es la hora en que para lo que yo había venido. Recuerden aquella ocasión en la cual en la boda de Caná de Galilea, dice que María Santísima le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado la hora en la que Él iba a entregar su vida en el Calvario. Y siempre Él constantemente dice, no ha llegado todavía la hora. Pero ahora sí dice, ha llegado mi hora. Es que se avecina para lo que Dios en realidad había venido a este mundo. Y luego dice el Evangelio que Jesús le dijo, el que moje el pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. Y es que la verdad está, hermanos y hermanas, que todos llevamos sobre nosotros un deseo profundo de seguir lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y de cumplirle. Pero máxime a los que ya le conocemos, los que ya también hemos mojado el pan en el plato de Él. ¿Qué quiere decir con esto? Que los que hemos conocido, hermanos y hermanas, no nos quedemos solo con lo que Judas hizo, los que hemos conocido, los que hemos mojado el pan en el plato de Jesús, podemos ser los que les podemos entregar. Si nosotros hemos mojado también el pan en el plato de Él, pidámosle al Señor que cada día también nos arrepintamos de engañar a nuestro Señor Jesucristo. Es que cuántas veces lo engañamos nosotros, cuántas veces lo entregamos, cuántas veces nosotros le decimos, Señor, yo voy a cambiar, Señor, yo no voy a ser el mismo, pero tarde o temprano volvemos a hacer lo mismo. Pero que el Señor, con su ayuda, sí podemos cambiar, hermanos. Y es que el problema está en quedarnos en el suelo. Jesús en el Santo Vía Crucis nos da enseñanzas. Él con la cruz apuesta cae y se levanta. Jesús como
100% Dios y 100% hombre, nunca pecó. Pero con esas caídas nos dio la enseñanza, que si caíamos 100 veces nos podíamos levantar. Y así vamos a ir terminando esta pequeña reflexión, hermano y hermana. Yo te pido en este momento que cierres tus ojitos corporales y vamos a entrar en un momento de oración. Cierra tus ojos y dile: Dios mío, repite conmigo: Dios mío, yo te doy gracias por ese sacrificio grande que hiciste por mí, Señor. Entregar tu vida en el Calvario. Y tú mismo dijiste: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, y yo la entrego por amor. Y ahí estás tú, Señor, clavado en la cruz, con los brazos abiertos, esperándonos a cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos ese arrepentimiento de nuestros pecados. Amado Señor, si yo te he vendido en un momento con mis actitudes, te he vendido en un momento con mis acciones, quiero retractarme, Señor, y quiero pedirte perdón. Y aprovecha este momento, Señor, para pedirte perdón, porque sé que tú me estás oyendo en este momento, porque dice tu palabra, Señor, que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Y yo sé, amado Señor, que tú me estás oyendo a mí, que estás escuchando a mis hermanos que están compartiendo esta reflexión, esta oración, y todos, Señor, juntos te queremos pedir perdón. Y como sabemos que tú nos escuchas, bendito Dios, sabemos que tú nos has dado el perdón también, Señor. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos y exaltamos tu santo nombre, Señor. Amado Señor, yo especialmente te quiero dar gracias, Señor, por el don de la vida que tú nos has dado hasta este momento. Gracias por la fe, por el don de la esperanza. Gracias por todos los dones que nos has dado, Señor. Y te pido que nos guardes, que nos bendigas y que nos protejas. Amén. Digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.